Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7. Quien les habla, Agustín. Viviana acompañando. Y en la operación, Jorge. Así que bueno, como todos los programas, vamos a empezar con una oración. Nos ponemos en presencia del Señor, abrimos nuestro corazón y también de Mamá María y le decimos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y hoy, como arrancamos el primer martes de este mes de septiembre dedicado a la Biblia de todos los católicos, vamos a empezar a hablar continuamos hablando un poquito de lo que es un tema trascendental o esencial en esto que es la revelación de la divina voluntad dada por Jesús y la Virgen a Luisa Picarreta, y es el sacrificio de la voluntad. Por eso hemos traído algunos pasajes de la Biblia que van contando cómo Dios le va comunicando a su pueblo, primero del Antiguo Testamento, hasta llegar, ¿no?, al Nuevo Testamento y a la revelación privada de lo que es la voluntad de Dios y nuestra voluntad en relación a la de Él, y cómo fue evolucionando hasta llegar, ¿no?, al sacrificio de la voluntad. Al sacrificio completo. Y bueno, para eso la Biblia nos muestra que del corazón proviene lo bueno y lo malo. Tal así lo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y lo malo saca cosas malas de su mal tesoro, pues de la abundancia del corazón habla la lengua. Y esto nos lo dice en Lucas 6, versículo 45. También tenemos otro pasaje en San Mateo, en capítulo 15. Dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre. O sea, siempre se va a la base, a la voluntad que está en el corazón. Eso es lo que nos muestran estos pasajes. Perfecto. Y podemos nosotros interpretar, o sea, la Iglesia lo interpreta, que la voluntad del alma está en el corazón. Nosotros dijimos que el alma tenía 3 potencias, ¿no? Recordamos eso, que lo han enseñado los santos. Desde San Agustín en adelante sabemos que es la voluntad, la inteligencia y la memoria. Bien, la Iglesia interpreta de que la voluntad, que está indisolublemente unida, es inseparable de la inteligencia y la memoria, pero que se halla o está representada en el corazón del hombre, ¿no? En el corazón como parte del cuerpo. Sabemos que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Entonces, dentro de lo que digamos, la exterioridad
de la persona, que es el cuerpo, se relaciona la voluntad con el corazón. Por eso que decíamos que Jesús hace referencia a que del corazón del hombre, o sea, de la voluntad del hombre que decide, ahí surge lo bueno o lo malo, ¿no? Lo bueno, que es el bien, elegir lo que Dios manda, y lo malo, que es lo opuesto, ¿no? Elegir lo que Dios no manda, que es el pecado. Por eso el catecismo habla en el 368, habla un poquito de eso y lo dice. Y también en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, dice también, en el catecismo dice: la Iglesia afirma que en el corazón reside lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios, esto es decir, en su voluntad. Y según Jeremías, en el Antiguo Testamento, dice: porque esta será la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjese que ahí Jeremías le dice: yo pondré mi ley en su interior, ¿no? Habíamos dicho también, ¿no?, que había un hombre, San Agustín también hablaba del hombre interior y del hombre exterior. El hombre interior, que sería nuestra alma, que podemos llegar a nosotros ahí contemplar a Dios en nuestra conciencia, donde ahí dice, a través de Jeremías: yo pondré mi ley en su interior. O sea, en la conciencia de cada uno de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y la escribiré en su corazón. O sea, que nos da la fuerza suficiente para poder exteriorizar esa elección que nosotros hagamos en nuestra conciencia por lo bueno o por lo malo si decidimos pecar, ¿no? Porque Dios nos da la libertad. Claro, y ahí justamente esto de la libertad es cuando Él nos dice: seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, hacemos las cosas que nos dicta Dios a través del corazón. En nuestra conciencia. Exacto, en nuestra conciencia o no. Tenemos Exacto. la libertad nosotros de elegir qué hacemos. Tenemos todo, pero nosotros elegimos. Ya en el Antiguo Testamento sabían que era así, ¿no?, el pueblo judío. Luego Jesús no hizo su voluntad, sino la voluntad divina. Sí, Él lo que nos dice es que Él no vino del cielo para hacer su voluntad, sino que vino para hacer la voluntad del que me envió. Y esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 38. Y esto confirma que en su oración en el Huerto de los Olivos, la oración en Getsemaní, lo vuelve a reiterar diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto lo dice también en Lucas 22, 42. Sí, ahí es muy importante entrar en un temita que a veces nosotros los católicos no conocemos, no nos han explicado y por ahí tampoco hemos querido profundizar o buscar. Pero nosotros, sabemos por la fe, está en el catecismo, ahora vamos a ver el numeral, de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y siendo verdadero hombre, tiene igual que nosotros un alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Y ese alma tiene una voluntad, una inteligencia y una memoria. Entonces, pero Jesús también era Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como Dios tenía la divina voluntad. Entonces, ¿cómo jugaba en Jesús su voluntad humana y su voluntad divina? Bueno, eso es lo que se llama la unión hipostática de la voluntad. Exacto. Donde su voluntad humana estaba subordinada a su voluntad divina. ¿Ah? Él tenía la voluntad divina por naturaleza, porque Él es Dios, trino y uno. En Él estaba la voluntad divina. Pero también, al haberse encarnado, tuvo, al hacerse hombre, voluntad humana. Por eso el numeral 475 nos dice: Dice: de manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, lo que decías recién, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre.
y el Espíritu Santo para nuestra salvación. O sea, Él, siendo hombre, lo que vos acabas de decir, que siendo hombre, siempre la voluntad que hizo fue la del Padre. Siempre. Aún habiéndose reducido a la condición humana. Él se anonadó. Jamás. Y la palabrita clave es tuvo, estando subordinada. Dice, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición a la voluntad del Padre, sino todo lo contrario, sino estando subordinada a esa voluntad omnipotente. Claro. Bien. Vamos a ir a una tandita musical y enseguida volvemos. Bueno, seguimos en esto que es hágase tu voluntad y vamos a empezar a hablar un poquito de cómo para llegar al sacrificio de la voluntad, que es lo que Jesús le pidió a Luisa Picarreta. Jesús ya de Dios desde el Antiguo Testamento nos fue dando pautas como tres, digamos, escalones para llegar al sacrificio de la voluntad, que son primero el humillarnos a nosotros mismos, luego Jesús nos enseñó negarnos a nosotros mismos, y luego el tercer escalón sería el sacrificio de la voluntad. Vamos a hablar un poquito de cada uno, haciendo referencia a pasajes bíblicos. Sí, porque parece sencillo, pero no lo es. Parece sencillo, pero no lo es. Humillarse a uno mismo, ¿qué significa esto? Ya en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por medio del rey David, nos decía: mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecies.
Esto lo menciona en el Salmo 51. De ahí que también nos diga: Yahvé está próximo a los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto según el Salmo 34. Razón por el cual también expresa: yo me acostaba y yo me dormía y despertaba, porque Yahvé me defendía. Salmo 3, 4 y 6. Bien, por lo tanto, por eso el Espíritu Santo nos enseña que luego de humillarse a uno mismo, reconociendo nuestra miseria y nuestra nada, frente a Dios que es santo y que es todo, que ese era cómo se vivía el culto interior, ¿no? Es el verdadero culto interior del Antiguo Testamento, reconociendo, humillándose, reconociendo su nada y su miseria, ¿tá? Para luego manifestar el culto exterior. Por eso que nos dice, entonces también con el rey David, en el Salmo 51, versículo 21, nos dice: entonces te agradarás de los sacrificios legales, de los holocaustos y oblaciones, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, algo que también por ahí Jesús fue crítico de su pueblo, de que los fariseos, los escribas, todos los doctores de la ley en ese momento tenían el culto exterior, pero no tenían el culto interior. O sea, no reconocí, en ese momento era humillarse, reconocer su nada, claro, su condición de miserable, sabiendo de que Dios es todo y que Él es la misericordia misma. Bueno, eso es lo que no hacían. Los fariseos es el claro ejemplo de que ellos hacían todo para el exterior, para el que lo vean, para el que lo laven, para que lo idolatren, y nada tenían en el corazón. Por eso, lo primero es el culto interior, y luego, como dice David, entonces te agradarán los sacrificios legales, luego el culto exterior, y no a la inversa. Claro. Esto es en lo cotidiano. Primero lo siento a Dios, y después... Claro, sí, o aunque no lo sientas, por lo menos en mi espíritu, en mi conciencia, reconozco mi pecado, porque a veces no nos dejemos guiar tanto por los sentimientos, porque a veces el sentimiento va por otro lado. Sentimiento, yo quise decir... lo viví internamente. Vivirlo, claro, sentimiento no, porque tiene una connotación muy del mundo. Pero por eso, sentir. Lo primero es el culto interno, sí, y luego el externo, sí, y no a la inversa. Sí. Bueno, porque si no caemos, como que Jesús nos dijo, ¿no? Sepulcros blanqueados y hipócritas llamaba, porque por fuera mostraban una cosa, pero por dentro vivían otra. Tal cual. Pero bueno, eso también lo vemos, ¿no? En el Salmo 51, 18, dice: porque no es sacrificio lo que tú quieres, si te ofreciera un holocausto no lo aceptarías. Eso es si no tenés el culto interior. Claro, eso, aparte de esa frase está clarísima. O sea, porque no es lo que yo quiero. O sea, yo digo, bueno, hoy no como carne o no como dulce, pero esa es mi voluntad. Pero Dios, ¿qué quiere de mí? Claro. Porque en una de esas Dios me está pidiendo otra cosa. Entonces, en esa frase se ve claro qué es de uno y qué es de Dios. Está bien. ¿Se entiende? Y Jesús nos dice, bueno, eso también en Mateo 23, 27, nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis a sepulcros encalados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Fuerte. Bueno, sí. Muy fuerte, pero muy claro. Sí. Bueno, eso también tenemos que nosotros por ahí tener en cuenta, porque muchas veces en decisiones de la vida, por eso el análisis de conciencia es importante, tratar de todas las noches antes de dormir, como se recomendaba hace muchos años, en la noche antes de dormir hacer una oración y también hacer un análisis de conciencia y bueno, pedir perdón a Dios, y para tratar de eso que en conciencia sabemos que hicimos mal, de tratar de repararlo, pedir perdones en el caso que tenga que hacerse, y bueno, que no se nos pase por desapercibido, porque si no es como que por fuera seguimos en la vorágine del mundo que nos lleva a seguir y después, pero empieza a ser vacío el contenido de nuestra fe, ¿no? Y acá hago un paréntesis, porque a veces son cosas chiquititas que las vemos y porque son chiquititas, digo, bueno, esto no es un pecado.
Pero en realidad, si todos los días o si tenemos el hábito de seguir haciendo esas cosas chiquititas que sabemos que no es del agrado de Dios, va a llegar un momento donde eso lo vamos a tener tan internalizado que nos va a llevar a un pecado mucho mayor. Entonces, lo que decís vos del análisis de conciencia y ponerlo, brindárselo y pedir perdón realmente arrepentido, cosa de ir vaciándonos también y teniendo más conciencia de lo que Él quiere, de lo que Él nos muestra, de lo que Él nos está llamando a hacer, vivir, y dejar de lado lo que nosotros pretendemos. Sí, y se relaciona mucho también con el tema de la confesión, ¿no? Recordar que la confesión no es un sacramento para hacerlo una vez en el año, ni una vez a cada tanto. La confesión tiene que ser un sacramento que se viva como máximo una vez al mes. Por lo menos eso es lo que nos han enseñado los santos y lo que nos han manifestado también la Virgen y Jesús en distintas apariciones. Entonces, reconocida por la Iglesia. San Juan Bosco decía incluso que había que confesarse siempre que se necesite. Sí, porque por ahí puede pasar que yo hoy me confieso, pero mañana tropecé. Y mañana tuviste una tormenta y bueno, hiciste un pecado mortal y tenés que ir a confesarte de vuelta. Otra vez. Por más que haya pasado un día. ¿Sí? Siempre lo cuento, pero el Padre Pío decía que una vez por semana, aunque no tengas ningún pecado mortal, tenés que ir a confesarte porque incluso, depende también del estado de vida, ¿no? Y la gracia que cada uno reciba. Pero, por ejemplo, los religiosos, para los que vienen en claustro o los que vienen en monasterio, los religiosos en sí, el Padre Pío recomendaba una vez por semana, porque decía, si yo tengo un cuarto y yo lo cierro con llave y adentro dejé limpio, yo voy a la semana y por más que no haya ninguna mugre en general, pero si hay un polvillo arriba de la mesa. ¿Sí? Entonces, ese polvillo hay que sacarlo también. Por eso, y ese polvillo son las pequeñas cosas que creemos que no hieren a Dios. Que no son pecados mortales, pero... Exacto, que no hieren, claro. Pero es una espinita. La sumatoria de los polvillos puede ser que te hagan caer en un pecado mortal. Tal cual, tal cual. Y cuanto más vamos sacando, más livianos vamos a estar. Además del sacramento de la confesión, lo que yo también he aprendido de sacerdote salesiano, de que primero es una oportunidad para darle gracias a Dios por poder confesarnos. Y segundo, además de que nos perdonan el pecado con la absolución, que es el sacramento en sí, también nos da fortaleza, no solamente nos perdona, sino nos da la gracia suficiente para levantarnos y poder caminar derecho de vuelta, ¿no? Y eso es lo que por hoy estamos como agobiados por distintos sufrimientos o problemas en la vida y no recurrimos a la confesión. Eso es un error que por ahí tenemos los católicos, de no aprovechar ese sacramento más. Sí, porque a veces uno cree que solamente cuando cometes pecados muy profundos, entonces hay que venir y tocar la puerta. Pero en realidad, es como vos decís, es algo que lo tenemos a la mano, que lo tenemos a disposición y que nos da gran fuerza y nos vuelve al camino. Porque evidentemente si había polvo en la mesa es que nos estábamos desviando y nos vuelve al camino. Y el que tiene la conciencia de la rectitud y la voluntad de Dios, esto lo tiene que tener a la mano y muy fresco y muy en lo cotidiano. Bueno, entonces vimos el primer paso, que en el Antiguo Testamento hablaban de humillarse a uno mismo, como recién leímos con el rey David. Pero Jesús dio un paso más, que habló de negarse a uno mismo. Una salvedad antes de pasarse, que a mí cuando lo leí me generó este comentario. O sea, humillarse, pero no humillarse en no valorarse o no... ¿Entendés lo que...? O sea, quiero decir, humillarse quiere decir reconocer la nada de uno, frente al todo de Dios. Totalmente, porque digo, hoy humillarse es, hay una palabra, es ningunearte, pero no es eso. No es eso, porque eso es del mundo. A ver, no es menospreciarse. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy preciados para Dios. Tal cual. Al punto tal de que Dios quiso morir en una cruz para redimirnos, si seremos preciados por Dios. Para volver a recuperar el valor. Ese era el mejor medio y modo que Jesús, que Dios, Trino y Uno, quisieron. Y no fue nada, digamos,
poco costoso. Sabemos que a Jesús sudó sangre y sufrió lo que sufrió. O sea, somos preciados por Dios. Como vos decís, humillarse no es, digamos, menospreciarse, no, porque tenemos que tener la conciencia de que para Dios somos muy preciados. ¿Y sabes por qué te lo digo, Agustín? Porque hoy está muy de moda en todas estas terapias alternativas y demás, el hecho de yo valgo, yo soy importante, yo tengo que hacerme valer yo mismo, y no, eso, por eso si lo analizás desde el punto de vista yo valgo porque Dios me ama, no, claro, ahí está bien, claro, pero yo valgo no. porque yo existo porque Dios me ama en su infinita bondad y me da la subsistencia porque Dios me ama. Si hago referencia siempre a Dios, está claro, bien. Pero justamente lo que hacen las terapias alternativas el día de hoy es sacarlo a Dios del medio. Es sacarlo a Dios. Sí. No reconocen a Dios, sino que lo ponen al humano, a la voluntad chiquitita del ser humano, a esa cosa tan pequeña que uno es, lo ponen como grandeza. Es el materialismo ateo de que hablaba San Juan Pablo II. Tal cual. Entonces por eso digo que la humillación no es esto de menospreciarse uno, sino que al contrario, es negarse a uno mismo para darle el lugar, el valor que Dios nos está dando, que es inmenso. Pero bueno, entonces el segundo paso es negarse a uno mismo. Yo ya me adelanté. Sí. Ya me adelanté, pero me llegué ese tema de la humillación y las terapias alternativas me saca, en realidad, porque hay tanta cosa dando vuelta en el mundo. Bueno, volvamos a negarnos a uno mismo. Jesús perfecciona el culto interior y no habla ya de la humillación de uno mismo, sino que habla de la negación a uno mismo, que esto es una de las 3 condiciones necesarias para seguirlo y conseguir la santidad humana, ya que para cumplir la voluntad de Dios es condición primaria negar nuestra voluntad humana, que quiere algo diferente a lo que quiere Dios. Claro, negar la voluntad humana cuando quiere algo diferente a lo que Dios quiere. Cuando se opone. Sí, normalmente por nuestro estado de estado caído, de gracia, podríamos decir caído, después del pecado de Adán y Eva, tenemos lo que se llama la concupiscencia, que no obstante recibir el bautismo y borrarnos el pecado original y recuperar la imagen de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Aunque cuando seamos bebé o digamos seamos recién chiquitos, que tenemos la imagen en estado, digamos, recién pequeña y va creciendo por la gracia, pero nosotros tenemos siempre la inclinación al mal y la debilidad del cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente no tenemos esa concordancia entre la voluntad humana y la de Dios. Hay veces que sí, que ya fuimos formando nuestra voluntad, ya nos fuimos convirtiendo de voluntad mala a voluntad buena, esa es la conversión, y ya se fue formando la buena voluntad, y hay veces que en cuestiones prácticas o sencillas, cuando ya se va avanzando en el camino de Dios, ya coinciden la voluntad humana con la voluntad divina, claro. Pero cuando no coinciden y nos damos cuenta en la conciencia, chocan, y ahí lo que tenemos que hacer es negar la voluntad humana para con nuestra voluntad cumplir aceptar, la voluntad de Dios. Exacto. Bueno, y eso bien nos lo recuerda Jesús constantemente en su palabra cuando nos dice: el que quiera venir es pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro. Eso lo dice según San Mateo. Esas son las 3 condiciones que Dios puso para quienes querían seguirlo: negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. En un ejemplo práctico, ¿cómo puede ser esto? Bueno, por ejemplo, se me ocurrió, ¿no? Digamos, un ejemplo de que una persona que es soltera, que ya está en un noviazgo con una chica, y luego de reflexionar y en su conciencia saber que, digamos, que Dios le indica que tiene que casarse, esa persona, el hombre, por ejemplo, dice: no, yo no quiero casarme, quiero seguir viviendo con esta chica, pero digamos, quiero la soltería, sea que sean convivientes o no, pero no me quiero casar. O sea, en conciencia sabe que tiene que casarse, no obstante no quiere casarse. Entonces, si quiere seguir el camino que Jesús le manda, primero tiene que negarse uno mismo.
¿Eso cómo se manifestaría en el caso concreto? Se manifiesta en su interior, en el culto interior, en su conciencia, con su voluntad de su alma, rechazar su voluntad humana que se opone a casarse, para cumplir la voluntad de Dios, que es un mandamiento. Que es casarse en ese caso. Tal cual. Cargar su cruz es la manifestación exterior de eso que ya decidió interiormente, que sería contraer matrimonio, ¿ah? Realizar el acto querido por Dios. Claro. Es el acto querido por Dios, porque a veces uno lo desea internamente, quiero cumplir la voluntad de Dios. Bueno, cumplila. Hacelo. Manifestalo, ¿tá? Tal cual. Porque no quedamos en intenciones y con la intención no hacemos mucho. Entonces, y seguir a Jesús, ¿qué sería? Bueno, es vivir ese culto interior y exterior, vivirlo en el matrimonio, siendo fiel a Dios y fiel a la esposa. Sí, eso es seguirlo a Jesús. Por eso Jesús nos dice, negarse uno mismo, cargar con su cruz y seguirlo. Sí, porque si no, siempre estamos no completamos el camino. Claro. O nos desviamos, o lo queremos pero no lo manifestamos, o lo manifestamos pero estamos contrariados. O sea, siempre alguna de las tres estamos por fuera. Bueno, pero vamos a ir a una tandita musical. Vamos. Me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daremos si todo
tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy, que te daré. Bueno, queridos amigos, y aquí seguimos en Hágase tu voluntad y llegamos al tercer escalón. Dijimos que el primer escalón era humillarse uno mismo, que ya lo veíamos, ¿no?, con el rey David en el Salmo 51 del Antiguo Testamento. Luego Jesús nos trae, da un escalón más y nos dice que hay que negarse a uno mismo. Eso lo vemos en Mateo 16:24. Y ahora llegamos al tema central de lo que es la revelación de la divina voluntad, para recibir el don de la divina voluntad, que es nuestra correspondencia a Dios, que es el sacrificio de la voluntad, que sería el tercer escalón en estos escalones que estamos haciendo, ¿no?, de nuestra voluntad. Qué bonito, exacto. Agustín, igual antes de empezar con este gran tema que es el sacrificio de la voluntad, te llevo un poquito atrás. Estábamos diciendo negarnos a nosotros mismos, vos diste el ejemplo del matrimonio y demás, pero viste que hoy en día, me vuelvo a la realidad, viste que hoy en día, o sea, yo puedo tener toda la voluntad, me caso, le soy fiel a mi marido y demás, pero las tentaciones siguen estando. Yo sigo entregando mi voluntad a Dios, pero a veces flaqueo. Claro. Eso es como estábamos hablando, ¿no? La clave de toda la vida nuestra. De esta entrega. La clave de la entrega, de la unión de nuestras vidas con Dios, por así decirlo, está en la corredentora. Así como Dios quiso necesitar a María, nosotros necesitamos a María para poder estar unidos con Dios, para poder mínimamente cumplir su voluntad. Es necesario recurrir a María. Así como María le preguntó al arcángel Gabriel cómo puede ser esto, nosotros también tenemos que tener en ella la respuesta de nuestro cómo. ¿Cómo vamos a cumplir lo que Dios quiere? Recurriendo a María. Y abandonarnos en lo que nos mande. Pero María nos dice, porque, recurramos a la madre, bien bárbaro. ¿Y qué nos dice la madre? Y después tenemos que creerle a la madre. O sea, porque no es solamente creer en María, sino creerle a María. Y ahí está la clave. Creerle implica hacerle caso. Si nos pide que nos confesemos, mensualmente, nos confesemos mensualmente. Si nos dice que vayamos a misa los fines de semana, una vez por semana, sábado, domingo, vayamos a misa. El rezo diario a la mañana. Si nos pide el rosario, recemos el rosario con el corazón, como quiere, no a las apuradas, no mirando la televisión. O sea, démosle lugar a Dios en nuestra vida, cumplamos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, sobre todas las cosas. Entonces, hacerle caso y creerle a María es la respuesta de cómo podemos ser fieles en nuestro matrimonio, cómo podemos ser buenos cristianos. Tenemos que creerle a María para poder, le decía San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús por María.
es por María. La clave está ahí. No tenemos que salir de ella. Es que por ella vino Él. Y por ella vamos a Él. Y por ella tenemos que volver a Él. Ya lo decía San Agustín en su momento, que estamos en este mundo, estamos como en el vientre de María, y ella nos va formando, nos va, por así decirlo, sería purificando para poder llegar a dar a luz a la otra vida. Ahí está respondiendo lo que yo te estoy preguntando, porque digo, yo tengo toda la voluntad, tengo todas las intenciones y hago todos los deberes, pero si no confío, si no obedezco, si no me humillo ante lo que dice la madre, me va a ser más difícil el camino. Sí, y te va a ser más difícil cumplir si no, o sea, podés llegar a perder la fe si no le crees a Dios. Porque creer en Dios, hasta el diablo cree en Dios. El diablo que vive en la justicia divina, ¿tá? Hasta él sabe que Dios existe, cree en Dios. Como lo dice San Santiago en la carta de él. Pero los demonios tiemblan. Nosotros tenemos que creer en Dios y creerle a Dios, o sea, hacerle caso, no solamente entender, sino comprender, hacerlo nuestro, vivir lo que Dios nos dice, o por lo menos dejar todo en la cancha, como dicen, ¿no? Una frase futbolera, dejar todo por cumplir la voluntad de Dios. Ese es el camino de la santidad humana, que es el camino de las virtudes, que es cuando todos nosotros, a partir del pecado de Adán y Eva, tenemos lo que se llama la miseria humana. Entonces, tenemos la miseria y tenemos la tentación. Y si podemos vencer la miseria, adquirimos una virtud, ¿no? Ese es el camino de la santidad humana. Desde antes de Adán, digamos, estaba representada la miseria en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces él tenía el árbol de la vida y todos los otros árboles, y el conocimiento del bien y del mal era el que no tenía que comer. Y comió. El diablo lo tentó con eso, a través de Eva, y bueno, y cayó en el pecado, por desobedecer a Dios, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra vida diaria tenemos lo mismo. Tenemos nuestra miseria humana, que es nuestra inclinación a lo que es malo. A cometer el pecado. En el caso del matrimonio sería la infidelidad. Y tenemos que luchar contra esa miseria, rechazar la tentación para así adquirir la virtud de la fidelidad. Exacto. ¿Ya? Exacto. Pero bueno, todo esto se va cultivando y son estos pequeños actos externos, pero con el interior consciente. Exacto. Porque yo puedo rezar las oraciones, las puedo hacer pero eso es un lorito. Si yo no lo hago carne cuando lo estoy rezando, no da fruto. Bueno, pero por ejemplo, en nuestra debilidad lo que nos pasa es que caemos habitualmente en distracciones. Sí. Entonces, Jesús también, una de las cosas que le enseña a Luisa Picarreta es qué hacer con las distracciones. Y las distracciones en realidad Jesús le dice que Él nos comparte, en el momento que caemos en la distracción, Jesús nos comparte su voluntad, si lo quiere, nos comparte lo que Él padeció en la cruz, que es el alejamiento de Dios, ¿sabes? Porque nos distraemos. Entonces, ante ese padecimiento, nosotros tenemos que vivirlo con más fe y darle gracias a Dios porque nos comparte inmerecidamente una pena de Él y ofrecer ese sufrimiento. Porque a veces nos puede... A muchos santos, pasa. A santos le ha pasado que han pasado una aridez espiritual muy fuerte, una sequedad muy fuerte, una oscuridad muy grande. Entonces, incluso por años, me viene a la mente San Juan de la Cruz y otros más. Entonces, eso que es querido por Dios es una prueba. Y a veces en el medio del rosario nos distraemos. Bueno, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ofrecer esa distracción y decirle: Mamá María, rezá conmigo. Y pedir al Espíritu Santo que hunda nuestra oración con la oración que Jesús le hizo al Padre, y abandonarnos y confiarnos en la Virgen, y con el corazón, a pesar de nuestra miseria, con el corazón, y rezar en forma constante, rezar, o sea, todos los días el rosario, y de a poquito se van a dar cuenta de que a medida que más rezan el rosario, más paz tienen, paz tienen. Sí. Entonces, cuanto más se acercan a la Virgen y más le hacen caso, más paz tienen. Aunque incluso a la vuelta de la vida de ustedes haya una tormenta terrible.
También ahí, también Jesús le enseña a Luisa cómo orar en su divina voluntad. Eso un día lo podríamos traer a la mesa, sí. Porque... Bueno, el primer pasito para poder entrar en esto que es el don de la divina voluntad es el sacrificio de la voluntad, que es lo que más cuesta, porque es el sacrificio de los sacrificios. O sea, en el culto interior no hay nada más grande que el sacrificio de la voluntad. ¿Ah? Lo dice la Virgen, se lo dice a Luisa. Es el sacrificio de los sacrificios. Pero es lo más simple también, porque ya no tengo que estar buscando, o sea, queriendo contentar a las demás, al mundo exterior, y tampoco tengo que estar queriendo preocuparme por vencer una tentación, o sea, una miseria, porque ya no es mi voluntad. Yo hago un acto que tiene que mantenerse en forma continua. ¿Ah? Claro, pero es un acto nomás, es darle mi querer humano para que Él me dé por su bondad infinita su querer divino. Su querer divino. Y ese dar a Dios implica lo que yo por ahí le decía a un par de amigas, es un acto heroico. Es un acto heroico porque implica un abandono y un anonadamiento y un querer obedecer a Dios por encima de nuestra capacidad humana ordinaria. Es la entrega, la manifestación heroica de la obediencia, por así decirlo. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, pero se llega y bueno, como decías vos recién, al leer las 3 condiciones que Jesús da para seguirlo, negarse a uno mismo, tomar la cruz propia y seguirlo, vemos que Jesús no nos pide que nos inmolemos con Él en su sacrificio, porque primero debía dar los medios y el modo para alcanzar la salvación y santificación de nuestras almas, sí. Luego Jesús nos dice, acá hay una frase muy clara, que ahí es el pie de todo el sacrificio de nuestra voluntad, que dice: pues el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la hallará. Esto es inmenso y es claro. Cuando Jesús habla de quien pierda su vida por mí, Él nos quiere decir que de manera amplia, no es para todos igual. Esto es lo que decíamos recién, que no es para todos igual, porque eso también nos dice: lo que reciben la siembra en tierra buena son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Quien 30, quien 60, quien 100. Esto nos dice en el Evangelio de Mateo, según Mateo. Claro, por eso el hecho de perder la vida por Dios es decir, es ponerlo Jesús cumplir el primer mandamiento. Uh-huh. Primero Dios, siempre Dios. Entonces, pero luego los frutos que producirán en cada uno no son iguales. A uno son el 30, otro el 60 y otro el 100 por uno. O sea, es como en el Padre Nuestro, cuando decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Yo quiero que a mí me dé el pan que Él quiere darme en cada día. No quiero más ni menos. Quiero lo que Él quiera. Claro, porque si no seguimos siempre en nuestra voluntad y no su voluntad. Bueno, tenemos que tener grabado a fuego su. Exacto, su, el mí por el su. Exacto. Yo me estoy haciendo un esquema, ¿viste? Como en la facultad, y para mí es el mí por el su. Es el mí por el su, exacto. Es lo que decía el otro día el padre en la homilía, en uno de estos días pasados, que a veces nosotros queremos hacer su voluntad, pero según nuestra receta. Claro. Mira, me hiciste acordar algo que lo aprendí en María Valtorta, se lo comparto ahora, lo estoy sacando, no se tiene que relacionar mucho, pero tiene que ver con el mí por el su. Cuando el arcángel Gabriel le anunció a María Santísima que iba a ser madre del Salvador, uh-huh. María le contestó: he aquí la servidora del Señor, hágase en mí según su palabra. Al ángel le dijo: hágase en mí según su palabra. Está traducido incluso en latín, que dice fiat mihi, fiat voluntas, digamos, como que tuas. Claro, pero le dice hágase en mí según tu palabra al arcángel, y no
al arcángel, ella que tenía el don de la divina voluntad, que tenía el querer divino como vida reinando en ella, Dios en ella le contestaba a Dios mismo, no al arcángel. No era la voluntad del arcángel ni la palabra del arcángel, era la palabra de Dios la que luego se hizo carne. Entonces, en María Valtorta, cuando ella tuvo dentro de los dones, fue igual que la beata Ana Catalina Emmerich, tuvo la gracia de poder ver en visiones. Jesús le mostró etapas de su vida oculta y su vida pública y los diálogos. Bueno, María Valtorta pudo presenciar la anunciación y dice: hágase en mí según su palabra. Y se entiende porque ella con el querer divino le contestaba el querer divino. Claro. El fiat de la Virgen se unió al fiat de Jesús. Es que el ángel en realidad... Y la palabra, que es el fiat, se hizo carne. Se hizo carne y habitó en ella. La palabra de Dios. No la palabra del arcángel. Por eso nosotros rezamos, el verbo claro, se hizo carne. era la palabra de Dios, no la palabra del arcángel. No, o sea, hágase en mí según su palabra. Eso está claro. El arcángel fue solamente un comunicador, una Exactamente. vía, un instrumento. El cartero. Es como, salvando las distancias y tómenlo con pinzas, ¿no? Es como el sacerdote en la misa para nosotros. O sea, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Claro. Por eso digo, tómenlo con pinzas, pero digo, me imagino que es el instrumento que nos está Sí. proclamando la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Los sacerdotes son ministros del sacerdote con mayúscula, que es Jesucristo. Que es Jesús Melquisedec. Así que bueno. Sigo un poquito más, dice, cuando Jesús habla de que, bueno, eso ya está, parecía que parece que este sacrificio del querer humano quedó comprendido al decirnos: muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora, no podéis comprenderlas ahora. Es decir, en ese momento sus discípulos no estaban en condiciones de comprender estas cosas. Y continúa diciendo: pero cuando viniere aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Bueno, acá tenemos que seguir hablando y sigue, en todo caso, sigue hablando de que él sigue manifestando la voluntad del Padre. En todos lados sigue manifestando, claro, poniendo claro que es la voluntad del Padre y nunca la de él. Claro. Jamás hizo la suya. Y es importante saber ahí que Jesús, en Juan 16:12, nos dice que muchas cosas tenía aún para decirle a sus discípulos, pero que no podían comprenderla ahora, no podían llevarlas ahora, está traducido. Pero cuando viniera aquel, o sea, el Espíritu Santo, os lo guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que oyere y os guiará y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por esto he dicho que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que saber de que la verdad completa, la completa el Espíritu Santo. Sí. ¿Tá? Y en la revelación pública la completa a través de las cartas apostólicas, ¿no? que vemos hasta terminar con el Apocalipsis. Pero luego también tenemos el magisterio de la Iglesia Católica y tenemos la revelación privada, de la cual no hay obligación de creer y obedecer, pero sí tenemos la libertad de seguir, ¿no? Como, digamos, como un medio para alimentar y acrecentar nuestra fe, ¿no? Como un acto de fe. A propósito de eso, viste que hay muchas apariciones y muchas revelaciones privadas que no están todavía avaladas por la Iglesia, pero ayer escuchaba un video que justamente un sacerdote hacía el comentario de que si la gente no hubiera creído en las sanaciones y hubiera sido manifestación verdadera de las sanaciones que ocurrieron en Medjugorje no hubiera sido estudiada.
Sí. Entonces volvemos a lo mismo del principio. Es creer en la Virgen, es creer. Es como cuando empezaron los apóstoles al principio, los hechos de los apóstoles, que San Pedro y San Juan y los otros estaban ya empezando a proclamar a Dios, a Jesús. Y bueno, el Sanedrín se juntó y bueno, y uno de ellos dijo, de los sacerdotes judíos, dijo que bueno, déjenlo, porque si es de Dios esto no va a parar, esto va a continuar. Exacto. Nadie frena la mano de Dios. Exacto. Entonces, ahora si no es de Dios, se va a diluir solo. Fíjate que esto pasó hace 2000 años y actualmente siguen habiendo revelaciones y siguen habiendo de hecho pasó hace poquito en esto que pasó de los adolescentes, no me sale, el Congreso de los Adolescentes, no, lo de Lisboa. Sí, que se manifestó en la sanación de la vista de la chica, no me sale el nombre, perdón. Una chica recuperó la vista así. Claro, o sea, Dios se sigue manifestando tal cual hace 2000 años. Bueno, vamos a llegar a un final, vamos a darle gracias a Dios y a la Virgen, porque Jorge ya me está haciendo señas que tenemos que dejarla para la coronilla. Así que si te parece, bueno, hacemos una pequeña oración. Sí, como no, le damos gracias a la Virgen por habernos guiado en esto que intentamos comunicar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mamá de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo programa. Radio Buen Anuncio 95.7.